clase en que vamos a hacer una síntesis. ¿Por qué una síntesis? Porque recuerden que ustedes tienen prueba fijada de este diferenciado el viernes, ¿ya? Entonces, vamos a resumir, a sintetizar, ese es el objetivo, resumir o sintetizar los aprendizajes previos a esta prueba, ¿ya? O sea, todo lo que hemos visto hasta ahora y que va a estar como contenido de la prueba, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ir viendo cosas que ya, y recordando cosas que ya habíamos visto en las clases anteriores. Ya, partimos. Lo primero tiene que ver con las cartografías. Recuerdan que vimos nosotros el tipo de cartografía que existía en general. Nosotros vamos a destacar lo que aparece acá. Los planos, las cartas aéreas, las cartas marítimas, los mapas, el planiferio, que es un mapa también, pero en este caso del planeta, ¿ya? Recuerden el plano es el que nos representa zonas un poco más pequeñas de la Tierra y que normalmente nos ayuda para la ubicación de algunos lugares, de las calles, aparecen en algunos planos centros comerciales, centros educacionales, aparece alguna otra información, pero lo fundamental de los planos que nosotros utilizamos es la localización de calles, vías, ¿ya? Están también las cartas aéreas y marítimas que nos plantean también las rutas que siguen los aviones, en este caso las cartas aéreas, porque no, uno cree que en el aire andan por donde quieren, no, hay rutas aéreas, ¿ya? Rutas aéreas que siguen los aviones de pasajeros, los aviones de carga, por ejemplo. Y en el mar también hay cartas marítimas, en que se establecen las rutas que siguen las embarcaciones, ¿ya? Por lo mismo. Y los mapas, acuérdense que un mapa es una representación plana de la Tierra, ¿ya? Ese es un mapa, y puede ser un mapa de una zona más pequeña, como un mapa de Chile, por ejemplo, o más pequeña el mapa de una región de Chile, o también los planiferios. Los planiferios son, tal como dice, significa esfera plana, o en este caso la Tierra, que es una esfera, porque no es un círculo, ni es una esfera, ¿ya? Y que esta esfera se representa a través de un plano, ¿ya? Y si es el del mundo, se llama planiferio, y antiguamente le llamaban mapamundi, ¿ya? Que ya no se usa mucho ese término, pero el planiferio es un mapa, pero en este caso de la Tierra, ¿ya? Por eso la Tierra, acuérdense que es una esfera, y este planiferio, lo más exacto que tiene está en las zonas del centro del mapa. Hacia las orillas, hacia la parte superior e inferior, están los polos, y ahí ya la forma, digamos, se va desvirtuando. ¿Por qué? Porque acuérdense que el mapa trata de representar en un plano lo que es curvo. ¿Mm? Ahora, esta cartografía nos da información, ¿ya? Uno puede obtener información de estos tipos de mapas, planos, cartas geográficas. Ya lo dije, ¿qué tipo de información? Ubicación de calle, o localización de calles, localización de un centro comercial, localización de las rutas aéreas que se siguen, localización de los continentes, etcétera, etcétera, ¿ya? Mucha información que nos dan, y si hablamos de mapas temáticos o cartografía temática, significa que se trata un tema en específico, ¿ya? Y es lo que nosotros hicimos. ¿Se acuerdan cuando vimos un análisis de cartografía, cuando analizamos el COVID-19 en Puente Alto? Cuando mostramos varios mapas que tienen que ver con Puente Alto, y que se hicieron estos mapas analizando varios aspectos. Entre ellos estaba la vulnerabilidad de algunas zonas de Puente Alto que fueron, se les fijó una cuarentena. Acuérdense que Puente Alto se fijó una cuarentena en la mitad de Puente Alto, ¿ya? La mitad hacia el poniente. Y esta zona era más vulnerable. ¿Por qué? Porque presentaba algunos problemas, y uno de ellos, el más grave, acuérdense que vimos que era el hacinamiento,
¿ya? Y por eso mucha gente, porque en un poco espacio, en un pequeño espacio, convivían muchas personas, a veces varias familias. ¿Mm? Entonces, aquí también es bien importante ver esa situación. Los mapas temáticos, en este caso se hizo un mapa de la zona de Puente Alto y analizando la vulnerabilidad y dentro de la vulnerabilidad el hacinamiento, ¿ya? Y cuando vimos la región metropolitana, vimos nosotros varios aspectos que el mapa se iba moviendo y al final juntaba en uno solo, juntaba todos los elementos y ahí uno lo podía ir analizando por parte y al final qué es lo que sucedía. Recuerden que ahí aparecía, por ejemplo, las rutas del transporte, aparecían los centros comerciales, aparecían los centros educacionales, etc. Y después se juntaba todo y al final se establecía dónde podía haber focos de COVID-19 en la región metropolitana, que si ustedes se recuerdan estaban con color rojo, ¿ya? Por lo tanto, aquí, bien importante, vienen preguntas de todo esto. Entonces, ahí yo les sugiero que revisen, porque acá no tenemos texto. Este programa es nuevo, no hay texto, no hay nada. Revisen los PPTs que hemos visto nosotros en la clase, ¿ya? Para que ¿Profe? recuerden lo que yo estoy diciendo. Dígame. ¿La prueba va a ser como en web class o la Sí. va a hacer No, guía como no, otra vez? no, en webcast. Y con alternativas. Por eso tienen que leer bien el enunciado de las preguntas, ¿ya? Y las alternativas que se dan. Ya, ¿Ya? Pero está todo lo hemos visto, pero ustedes tienen que leer bien porque para que entiendan qué es lo que se les está preguntando, ¿ya? Pero son todas materias vistas, ¿estamos? Entonces, seguimos acá. Aquí entonces bien importante recordar, revisar eso antes de la prueba, chicas, acuérdense que la prueba es este viernes, por lo tanto, revisen esos PPTs, ¿ya? Ahí está toda la información que nosotros hemos visto. Y es bien importante que vean, en este caso, la cartografía, los ejemplos de cartografía o de mapas, planos, cartas, el análisis del COVID-19 en la región metropolitana, en Puente Alto, ¿ya? Todo eso es lo que tiene que ver con la cartografía. No sé si hay alguna duda respecto de esta primera parte, porque está todo en los PPT chiquillos, ya con ejemplos, con mapas. Aquí yo no puse ni un mapa, porque solamente estoy haciendo una síntesis de lo que hemos visto, recordando algunas cosas, y, ¿cómo se llama? Si tienen alguna duda, ya tenerlo clarito esto. Y leer bien las preguntas, ojo, eso siempre, siempre, siempre se hace, ¿ya? Entonces vamos a pasar. También vimos nosotros un aspecto que tiene que ver con los vínculos o la relación afectiva con el espacio geográfico. Ahí nosotros dijimos que muchas veces uno asocia un lugar con una realidad, con recuerdos, ¿ya? De infancia, o de donde estudió, de donde vivió, el lugar donde vivían sus abuelos, o el lugar donde iba uno a veranear, etc. Entonces las personas establecen vínculos entre ellos y vínculos afectivos entre las personas y el espacio geográfico. Y eso tiene un nombre, ¿ya? Se llama topofilia. Topo viene de forma del espacio, forma geográfica, ¿ya? Entonces, eso siempre se asocia a los recuerdos. Ahora, dentro de ese tema, nosotros vimos los planos de trayecto. ¿Se acuerdan que yo les puse algunos ejemplos y algunos los hicieron? Algunos de ustedes hicieron sus planos de trayecto y pusimos como ejemplo, entre la casa y el colegio, en que uno hacía un plano y eh, destacaba algunos elementos. ¿Por qué? Porque este plano, vamos a suponer que le podría servir a otra persona para guiarse y llegar al lugar correspondiente. Aquí, acuérdense que en estos planos de trayecto, uno siempre destaca aquellos elementos que le permiten a uno guiarse y no perderse en el trayecto. Por ejemplo, en un lugar puede haber un colegio, puede haber un local comercial, puede haber un semáforo, un paradero. ¿Ya? Son elementos que están ahí y que no cambian de un día para otro. Entonces, eso a uno le ayuda para ubicarse de qué lugar estamos hablando. A veces la gente no se sabe los nombres de las calles, pero sí ubica algunos lugares.
Si hay uno va a hacer el plano y uno ve un perro caminando en la calle, ese elemento no le va a servir porque ese es un elemento que se está moviendo, ¿cierto? Que está cambiando. Son normalmente elementos fijos que están ahí y que nos permiten ayudarnos para recordar un trayecto. ¿Ya? Entonces, ojo ahí también con eso. Acuérdense que algunos también hicieron uno plano en su cuaderno. ¿Ya? Entonces, los vínculos afectivos que se establecen que están asociados siempre a algún recuerdo de algo agradable que uno haya vivido en algunos lugares. Ya dimos ejemplo. Por lo tanto, ahí también está esa situación. Ahora, después ¿se acuerdan cuando vimos que los lugares siempre están asociados a cambios que han ocurrido en el paisaje, ¿ya? Y estos cambios muchas veces tratan de explicar a través de tradiciones, de mitos, de leyendas, ¿ya? Si en un lugar hay un volcán, normalmente hay una leyenda que trata de explicar ese volcán. Si hay un lago, lo mismo. Hay varios que se acordaron ahí de algunas leyendas que explican incluso la formación de la tierra y del mar, ¿ya? Entonces, aquí también, en general nosotros en las zonas en Chile, donde hay más de estas tradiciones, tienen que ver en la zona sur y en la zona austral. Ahí es donde hay más mitos, sobre todo en la isla de Chiloé. Hay mitos, leyendas que tratan de explicar el origen de algunos elementos naturales. Ya dijimos, por ejemplo, un volcán, por ejemplo, un lago, la presencia del océano, ¿ya? Una erupción incluso volcánica que también tratan de explicarlo a través de alguna leyenda que se mantiene, o mantener calmado al volcán y hacer otro tipo de tradiciones que también leyendas que también se cuentan, ¿ya? Y nos queda finalmente lo que vimos en la última clase, que tiene que ver con la diversidad de paisajes. Aquí acuérdense que Chile tiene una diversidad enorme, enorme de paisajes, ¿ya? Nosotros vimos desde la zona norte, la zona central, sur, austral, y también vimos la isla de Pascua. Aquí recuerden también que hay varios elementos que van a influir en el paisaje, ¿ya? Elementos naturales, como por ejemplo, ¿qué cosa natural puede influir en un paisaje? De cualquier lugar de Chile. El mar. ¿Perdón? ¿Alguien habló? El mar. El mar, ¿cierto? La presencia del mar va a influir en muchos lugares de Chile, ya sea en el norte o en el sur. Pero esto es fundamentalmente en las zonas que están en la costa, ¿cierto? Más al interior son otros los elementos que van a ir actuando. Y si hablamos de las zonas que están muy cercanas al mar, también está la presencia del viento. Recuerden que el viento también va a moldear ciertas zonas y la forma que tienen ciertas zonas, ¿ya? Nosotros vimos como ejemplo la portada de Antofagasta, ¿se acuerda que la mostramos ahí como un ejemplo? Y si nosotros seguimos más hacia la zona central, ¿qué elementos en la zona central más al interior? ¿Qué elementos naturales van a influir o van a impactar en la forma del paisaje? ¿El clima? Sí, el clima, ya, las montañas también, y recuerden algo que en el norte es más escaso. El agua. El agua, ¿cierto? El agua. La presencia acuérdense que en el norte los ríos son mucho menos. Hay una parte de Chile que no tiene ríos. Hay uno solo ahí, que es el río Loa, que aparece ahí como una forma de uso, uno lo ve en el mapa. Y algunas zonas no tienen ríos. Por lo tanto, la zona central también es importante, lo que ustedes dicen, las montañas, cordillera, están la presencia de los ríos, ¿ya? Los ríos van a otorgar agua y por lo tanto nosotros empezamos a ver una mayor cantidad de presencia humana en las plantaciones, en las construcciones. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita agua para vivir. Por lo tanto, el ser humano se va a agrupar fundamentalmente donde hay un espacio donde construir y donde hay agua
presente para poder vivir, ¿ya? También recuerden que hay un elemento que está presente prácticamente en todo Chile, que son los volcanes, ¿ya? Que también van a impactar en la forma, en la geografía de los lugares, en el paisaje. Si nosotros nos vamos hacia el sur, ¿qué elementos van a estar presentes en mayor cantidad acá, en la zona sur? Que nosotros vimos algunos paisajes. Aparte del mar, en la zona de la costa. Los ¿Qué otros lagos. elementos? Los lagos, ¿cierto? Los lagos están muy relacionados con la actividad volcánica también de esta zona. Recuerden que, de hecho dijimos, hay una región de Chile que se llama la región de los lagos, otra la región de los ríos, y la presencia de estos lugares también están una enorme cantidad de volcanes y algunos activos, bien activos, por lo tanto, esto también van a influir. Y en la zona austral, nosotros vimos un elemento importantísimo que está presente aquí, que tiene que ver con el agua, pero el agua en otra condición. Los glaciares. Los glaciares, ¿cierto? Los glaciares van a estar acá bien presentes en la zona austral. Recuerden que la forma que tiene Chile también en esa zona, si uno ve el mapa, es súper irregular. Cuando uno les dice hagan un mapa de Chile, es la parte que más les cuesta hacer. ¿Por qué esa forma? Por la presencia de los hielos, ¿ya? La presencia de los hielos en toda esa zona dio esa forma de Chile en la zona, desde las dos últimas regiones geográficas del país, ¿ya? Que tienen esa característica bien especial. Por lo tanto, ¿una pregunta o no? ¿Un aporte? Yo sí, porque yo hice una vez cuando estaba, una vez lo que pasamos en materia en ¿Mm? mi colegio pasado, y sí, yo hice un mapa, ¿Ya? igual hice un mapa del mundo, igual, Uh-huh. que tuve que Y en hacer, lo que en total también el caso de los colores, la población, la sí, cantidad de sí, gente. sí. Y en el caso de Chile, al hacer ese mapa de la zona sur, cuesta un poco más. ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de islas, por ejemplo, hartos canales. Y esa cantidad de islas, de canales, tiene que ver con la influencia de los glaciares, del hielo. Del hielo que estuvo cubriendo esa zona que después se fue retirando. Ahora quedan glaciares y que la idea es que esos glaciares se mantengan y no vayan retrocediendo, no vayan disminuyendo debido al aumento de la temperatura del planeta. ¿Por qué es importante que estén ahí? Porque acuérdense que es una reserva de agua dulce, nosotros decimos, para diferenciarla del agua del mar, ¿ya? Entonces, acá vienen preguntas relacionadas con fenómenos naturales que influyen en el paisaje, también en algunas zonas influye la presencia humana, por ejemplo, ¿ya? Pero en el caso de Chile es bien importante que hay elementos que están en todo el país, en todo, ¿ya? El mar, por ejemplo, ¿ya? En todo el territorio hay volcanes, en algunas zonas más, en otras menos, pero en todo el territorio hay volcanes, incluso aquí en la zona donde nosotros estamos en este momento, ¿cierto? Hay volcanes presentes, volcanes activos. Por lo tanto, aquí también es bien importante establecer eso, ¿ya? Que tiene que ver con la presencia de estos elementos y cómo estos elementos han impactado en el paisaje. Recuerden cuando un volcán hace erupción, ¿ya? Cuando esa erupción es muy potente, afecta a una zona importante. ¿Por qué? Porque acuérdense que el volcán emite, expulsa algunos elementos también, ya sea como la ceniza u otro elemento más grande, la misma lava que sale del volcán. Eso también va a ir cambiando el paisaje, ¿ya? Y en el caso de Chile, eso ha ocurrido constantemente. ¿Mm? Constantemente. Entonces, eso también tenemos que tenerlo presente, que en gran parte de Chile existen los mismos elementos, se repiten, y en unas influyen más, en otras menos. El hielo está presente en algunas zonas, en las otras no. La presencia humana está más presente en la zona central, donde hay más cantidad de ciudades, y en la zona de la costa. En la zona norte, las ciudades más importantes están todas en la zona costera.
no hay ciudades en el desierto. Acuérdense que en el desierto se crearon algunas oficinas salitreras, pero más que nada por la presencia de este recurso, como fue el salitre. Pero había que abastecerlas de agua, etcétera, ¿ya? Entonces, ciudades importantes en el norte, de Arica, Iquique, Antofagasta, por ejemplo, están en la zona costera, no están al interior. Entonces eso es importante también acá recordarlo. Eso sería, no sé si hay dudas, chiquillos, o aportes, porque eso es lo que nosotros hemos visto, ¿ya? Que hasta la clase pasada que vimos este último tema que tiene que ver con los distintos, la diversidad de paisajes que se dan en Chile, y más que nada eso, ¿ya? Que sería la materia que entra en la prueba de pasado mañana, que es el viernes. Y como les dije, va a estar en Webclass, ¿ya? No sé si hay dudas al respecto, chiquillos, de alguno de los temas que haya sido un poco más complicado. Aquí nos paseamos por el territorio, por el espacio geográfico, desde distintos puntos de vista, ¿ya? Desde la cartografía hasta la forma de los paisajes, ¿ya? Recuerden la cartografía, tipos de cartografía, el análisis de esta cartografía, recuerden lo que vimos nosotros, está en el PPT, acuérdense, en este caso están el mapa de la región metropolitana, que hay que verlo así detenidamente, porque acuérdense que va por etapas, y al final se juntan uno solo todos los elementos a analizar, y está también el mapa que tiene que ver con Puente Alto, ¿ya? Que están ahí puestos en el PPT. Y los vínculos afectivos, aquí está el recordar o asociar lugares, y que normalmente cuando uno vive mucho tiempo en un lugar, establece algunos vínculos afectivos, o bien lugares donde uno ha ido, ha visitado, uno los relaciona afectivamente de manera positiva. Y ahí está también el plano de trayecto que uno realiza para vincularse, porque uno se vincula con los lugares y se acuerda de los lugares. De hecho, a mí me preguntó uno de ustedes qué trayecto hacía yo. Yo empecé a pensar, pues yo no hice ni un plano, empecé a pensar todo lo que hacía, todo lo que recorría, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno establece recuerdos, ¿ya? Afectos. Los mitos y las leyendas también, chiquillos. Acuérdense que aquí hay mitos y leyendas que tratan de explicar el origen del paisaje, de algunos elementos que dominan el paisaje, sobre todo cuando ese elemento es como bien potente, ¿ya? Como la presencia del mar, como los volcanes, etcétera, ¿ya? Y la diversidad de paisaje entonces que nosotros vimos en Chile. No sé si hay alguna duda, vamos a dejar de compartir, o algún aporte respecto de la materia, chiquillos.